Clase número 2 de Misionología. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mis estimados hermanos. Vamos a trabajar con la parte 2 entonces la clase segunda de Misionología. En la semana anterior o la clase anterior estuvimos viendo las definiciones de los conceptos que se trabajan en los textos y en la misionología. Una de ellas era la misión de la Iglesia, que consiste en participar en el propósito eterno de Dios de redimir al mundo. Las misiones se refiere a la participación de las iglesias en la Gran Comisión por medio de la predicación del Evangelio a otras culturas de la tierra. Una misión también es un esfuerzo particular de la Iglesia para cumplir la Gran Comisión. La misionología es el estudio de las misiones. Los misionólogos son los expertos en la materia de misionología. Evangelizar es predicar el Evangelio a otra persona con la finalidad de que ésta acepte a Jesucristo en el corazón. Misionar es el esfuerzo por proclamar el Evangelio a otra cultura, y la enculturización es el proceso de adaptación del misionero para predicar el Evangelio, presentarlo a las personas que son de una cultura diferente a la del misionero. Y la contextualización es la adaptación del mensaje del Evangelio a la cultura anfitriona. No se refiere a violar los principios bíblicos, sino presentar la esencia del mensaje del Evangelio para que esto sea entendible. Uno de estos procesos de la contextualización de la presentación del mensaje del Evangelio a la cultura a la cual se va a predicar es aprender el idioma de esa cultura para que sea relevante. A eso nos referimos con la adaptación del mensaje del Evangelio, adaptarse al idioma, que la gente entienda de qué se trata la obra que Cristo llevó a cabo. La participación en las misiones, también estuvimos trabajando el propósito de las misiones y los resultados de la misión, que consiste en establecer una iglesia local autóctona y que se adapte esta a la cultura en la cual existe y a la cual ministra. Tenemos suficientes bases bíblicas para confirmar la voluntad de Dios y la preocupación de Dios, y que siempre ha estado dentro de los planes de Dios alcanzar a la humanidad. En el libro de Génesis, los patriarcas, los líderes del Éxodo, los Salmos, Isaías, los profetas menores hablan acerca de la salvación universal, o que la obra de Cristo alcanzará universalmente a los que crean, a los creyentes. No estoy hablando ni refiriéndome al universalismo, sino a todas las personas que crean pueden ser salvos independientemente de la cultura o la nación a la cual ésta pertenezca. En el Nuevo Testamento también tenemos bases suficientemente fuertes para señalar que el mensaje bíblico integral está preocupado de las misiones. Jesucristo es el primer misionero, es el misionero por excelencia. Los evangelios presentan un mensaje cuya finalidad es alcanzar a todos los seres de la tierra, a todas las personas de la tierra, y la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, también como el libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis son bases, o se encuentran en estos libros bases para las misiones mundiales. En esta oportunidad vamos a trabajar con la Mission Dei. ¿De qué se trata la Mission Dei? La Mission Dei, en los últimos años, la misión, o en los últimos años, el término latino, los términos latinos Missio Dei se ha usado para referirse a la obra misionera. Este término muestra la inmensa importancia de las misiones en el plan de Dios para la humanidad. Es un concepto entonces que se utiliza para referirse a la obra misionera, Missio Dei. Según el doctor John York, Missio Dei se refiere al plan de Dios para bendecir a las naciones por medio del Evangelio de Jesucristo. El concepto de Missio Dei tiene dos enfoques entonces. El primero viene de Dios. Las misiones son la actividad de Dios y se inicia en el corazón de Dios. Aquí estamos viendo las bases teóricas, las bases teológicas de las misiones mundiales o de las misiones transculturales. La misión de Dios, la Mission Dei,
viene de Dios, son la actividad de Dios y se inicia en el corazón de Dios. Es Dios mismo quien estimula el esfuerzo misionero. No son motivadas o originadas del corazón de ciertos creyentes. Si estos creyentes tienen preocupaciones, una motivación que ha surgido en su corazón, es porque esta motivación y este esfuerzo por promover, fomentar y llevar a cabo obras activas en enviar misioneros al mundo, sustentar a estos misioneros en el mundo, es porque ha sido provocado por Dios primero en el corazón de los creyentes. Lamentablemente, el esfuerzo misionero en las iglesias nuestras, de nuestro país, acá en Chile, el esfuerzo misionero, la motivación, ha surgido de los hermanos, de los miembros de las congregaciones, no así de parte del liderazgo, aunque eso ha estado cambiando en estos últimos tiempos. Son hermanos nuestros que ha surgido la inquietud de compartir el Evangelio en otras culturas de la tierra. Y se han ido, hay un hermano que es de la ciudad de Temuco, se ha ido, Víctor Covarrubias, es conocido ahora. Está predicando el Evangelio en Turquía, cada cierto tiempo viene a Chile y habla acerca de la obra que se está concretando, se está llevando a cabo en aquellas tierras. Turquía, el antiguo territorio donde se encontraban las antiguas iglesias, y de hecho las iglesias más antiguas de la tierra se encontraban allá, pero fueron exterminados y se hicieron desaparecer cuando llegan los musulmanes y después el imperio turco. Es Dios entonces quien estimula el esfuerzo misionero, el que provoca el esfuerzo misionero es Dios mismo, y Dios le da poder a la iglesia para que se lleve a cabo la misión divina. En las épocas del protestantismo no dieron énfasis a las misiones, los protestantes, porque estaban preocupados por sobrevivir ellos frente a la persecución del catolicismo romano. Pero después, gracias a Guillermo Carey, se va a fomentar las misiones, gracias a las investigaciones que va a realizar este misionero, y con él comienzan las misiones modernas. En el siglo XX van a surgir los pentecostales de las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, las iglesias cuadrangulares, la iglesia cuadrangular. Este pentecostalismo es el que va a fomentar las misiones del mundo. Tienen cientos de misioneros. Pero acá en Chile la situación ha sido diferente. Acá en Chile, dentro de las iglesias pentecostales, no se ha fomentado ni se ha promovido las misiones. En ese sentido, en cuanto a las misiones, el pentecostalismo es diferente a los pentecostales que son o que provienen de Estados Unidos o que vienen de Suecia. Los de Suecia y los de Estados Unidos, y también las asambleas de Dios brasileñas, promueven, fomentan y sostienen a familias misioneras, promueven las misiones. Pero acá en Chile, lamentablemente, las misiones no son fomentadas como las otras iglesias pentecostales del extranjero. Las iglesias bautistas, sin embargo, se ha caracterizado por la obra misionera. Hay iglesias presbiterianas también. La Alianza Cristiana Misionera no tienen problemas con respecto a la comprensión y la acción de la obra misionera. Constantemente es parte de los esfuerzos que caracteriza a estas iglesias. Esa es una de las debilidades de las iglesias pentecostales en Chile. En algunas están surgiendo recién, por ejemplo, en la iglesia del Señor Apostólica, ya tienen un departamento de misiones y también un centro de capacitación misionera, pero están surgiendo recién. Y esta tarea misionera surge de la Iglesia del Señor Apostólica, surge en Lautaro. El pastor se llama Modesto Payavil. Estuve haciendo clase con el pastor. Ellos fueron los primeros en motivar e incentivar las misiones dentro de la denominación Iglesia del Señor Apostólica. Y enviaron a una misionera, Patricia Cantor,
Ton se llama la misionera, está actualmente en el extranjero, en la parte norte de África, llevando a cabo la obra y la tarea misionera. Y según lo que dijo nuestro pastor Modesto Payavil, que la persona cuando va a las misiones, la denominación que sustenta a los misioneros debe olvidarse de que el misionero va a servir o va a establecer una iglesia que tenga las mismas características de la denominación o que vaya a establecer la denominación que la envió. Debe olvidarse porque ahora se está trabajando, se está investigando en base a, a establecer iglesias autóctonas. No establecer nuestra denominación afuera, sino establecer iglesias autóctonas que ellos mismos desarrollen su liderazgo, su sustento, ellos mismos se organicen conforme a sus propias características culturales. Es Dios mismo entonces que estimula el esfuerzo misionero y le da poder a la iglesia para que lleve a cabo esta misión divina. Las misiones son obra de Dios entonces, no son obras nuestras. En segundo lugar, Missio Dei tiene un enfoque trinitario porque incluye a las tres personas de la Trinidad. Dios, el Padre, creó el mundo y mandó a su propio Hijo para ser el Salvador del mundo. El Padre en primer lugar entonces, enviando a su Hijo al mundo. Ahí vemos una obra misionera en los miembros de la Trinidad, creando el mundo, mandando a su Hijo como para salvar a este mundo. Jesús, por otra parte, la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad. Jesús vino para redimir al mundo perdido, se hizo carne, se enculturizó entonces la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, vivió entre los hombres, aprendió el lenguaje humano, se vistió del ropaje humano, adquirió una cultura propia de los seres humanos y se entregó a sí mismo en la cruz. Se negó a sí mismo y murió, se entregó por el beneficio de toda la humanidad. Aquí vemos el modelo misionero por excelencia en Jesucristo. El Espíritu Santo, por otra parte, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo vino para convencer al hombre de pecado y su necesidad también de un Salvador. La tarea misionera entonces está siendo llevada a cabo en este instante por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo de Dios. Missio Dei forma una parte integral de la teología entonces. Las misiones son una parte tan íntima de la teología que no puede separarse la una de la otra. Veamos cómo las misiones forman una parte integral de cada ramo de la teología sistemática. La teología está relacionada con la misión, entonces la teología propia. Cuando hablamos acerca de teología propia, estamos hablando de la doctrina de Dios, propiamente tal, de Dios. Las misiones están entonces en el corazón de Dios. En ese sentido, la teología propia está estrechamente relacionada con las misiones porque de Dios el Padre es el que se origina la necesidad de comunicar el mensaje a toda criatura. La antropología, que tiene que ver con la doctrina del hombre. El hombre es la razón de las misiones, el sujeto de las misiones. Perdón, es el objeto de las misiones. El sujeto de las misiones es Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el objeto de la misión es el hombre. En cuanto a la soteriología, la doctrina de la salvación, las misiones existen porque el hombre necesita la salvación. Por medio de los esfuerzos misioneros, el mensaje de salvación llega a todos los hombres, para que estos puedan conocer a Jesucristo. La cristología, o la doctrina acerca de Jesucristo, Cristo fue el primer misionero, el modelo y el paradigma de todos los misioneros que vendrán en el futuro. Las misiones entonces son uno de los resultados del Calvario, o una de las consecuencias de la obra que se llevó a cabo, se efectuó en la cruz. También la misión Dei o las misiones están relacionadas con la neumatología, o la doctrina del Espíritu Santo. En la actualidad el Espíritu Santo está en el mundo, convenciendo de pecado, de juicio y también de su necesidad de un Salvador. Por lo tanto, el misionero cuando va a predicar el Evangelio a otras culturas, ya el Espíritu de Dios ha estado preparando el terreno para que acepte esta persona el mensaje, ha estado actuando el Espíritu de Dios. Y cuando la persona se convierte es porque el Espíritu de Dios ha convencido de pecado, juicio y justicia.
Y si este individuo, el misionero, va a predicar el Evangelio es porque la motivación de ir a aquellas tierras lejanas y de otra cultura ha sido originado por Dios en el corazón del creyente. Y si este creyente va a predicar el Evangelio y las personas se convierten a Jesucristo, experimentan la salvación, es porque el Jesucristo ha obrado a favor de esa alma. Por eso el misionero siempre se debe considerar como participante en la obra trina de Dios, pero nunca como protagonista, sino como un siervo inútil. Cumple o lleva a cabo lo que tiene que hacer simplemente. En cuanto a la eclesiología, la meta de las misiones es establecer la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, y en cuanto a la escatología, al final de los tiempos todos los redimidos de todos los pueblos se reunirán alrededor del trono de Dios. Será el resultado final entonces de las misiones. Muy importante este punto de vista acerca de las misiones. La iglesia es una iglesia esencialmente misionera, inherentemente misionera. Todas las iglesias deben ser misioneras, no solamente una más que otra. Todas las iglesias, todos los creyentes deben considerarse como misionero. Si no tiene la oportunidad de ir a lejanas tierras a predicar el Evangelio, puede orar por las misiones, fomentar las misiones, o también puede contribuir, ofrendar económicamente para las misiones. Y no solamente debemos estar preocupados de ganar a nuestro país para Cristo. Hay un lema que dice Chile para Cristo. Cuando fui a ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios, a Colombia, escuché lo mismo: Colombia para Cristo. Cuando fui a Uruguay también, Colombia, Uruguay para Cristo, y así, Paraguay para Cristo. Por lo tanto, el creyente no solamente debe estar pensando en su país, ganar a su país para Cristo, sino que a todas las culturas de la tierra debe tener presente que la voluntad de Dios es que todos sean alcanzados y todo el mundo sea para el Señor Jesucristo. Esto es una utopía, evidentemente. No se va a lograr conquistar todo el mundo para el Señor Jesucristo, ni tampoco todos se van a convertir al Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el camino ancho y la puerta espaciosa son los que prefieren las personas incrédulas, y muchos son los que van por ella, y estrecha en la puerta, angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que entran o conducen o van por este camino, entran por esta puerta. Pero el esfuerzo misionero debe realizarse para alcanzar a todas las naciones de la tierra. Muy bien, continuemos entonces con la siguiente presentación, y esta tiene que ver con las razones bíblicas, ¿sí?, para apoyar las misiones. El propósito de las misiones es glorificar a Dios, una de ellas. Lo estuvimos viendo en las clases anteriores. El más alto propósito de Dios al crearnos a nosotros, los seres humanos, esto es lo que se ve en antropología, es que viviéramos y existiéramos para su gloria. ¿Por qué Dios nos hizo? Para su gloria. Fuimos creados y establecidos en este mundo, en esta tierra, para glorificar a Dios. Ese es el propósito. El proyecto de Dios en nosotros es que existiéramos para su gloria. Si nosotros no le glorificamos, estamos realizando algo por el cual no fuimos hechos. Si un motor fue creado para hacer andar un vehículo y ahora ese motor se ocupa para otras tareas, actividades, como por ejemplo para tenerlo como yunque para golpear fierros, ese motor está cumpliendo una tarea por la cual no fue realizada. Hijo, baja el volumen del celular, por favor. Gracias. Hijo, baja el volumen del celular, por favor. Y es el propósito principal entonces.
un serrucho. Un serrucho fue creado para cortar madera, pero si ese serrucho se está utilizando para cortar para golpear o clavar un martillo, ese serrucho ya no está cumpliendo la tarea por la cual fue creado, sino que está cumpliendo una tarea diferente. Nosotros los seres humanos fuimos hechos para la gloria de Dios. Si no estamos glorificando a Dios, entonces no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos hizo. Hijo, por favor, anda a tu pieza, por favor. Vaya a su pieza, hijo. Voy a cortar, hermanos, porque mi hijo me está interrumpiendo mucho la clase. Luego continuamos.